Érase una vez una tranca gigante sobre el cielo de Crimea. Para unos estaba apuntando hacia Ucrania, para otros la había dibujado el fantasmón de Kiev. Interpretar los símbolos... No, en serio, no puedo. Vamos, volvemos a empezar. Érase una vez Twitter volviéndose loco porque había encontrado la prueba irrefutable de que Zelensky vestía con simbología prohibida. Sí, creo que por aquí vamos mejor. El tema es que lo que aparece no es la cruz gamada, sino el emblema de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los símbolos son imprescindibles para poder entender este conflicto de nueva generación. La Z en los tanques rusos, las calaveras, las runas, los pájaros precipitándose en picado, los soles negros y el trizuf están presentes en muchas de las imágenes que nos llegan del campo de batalla. Ahora mismo puede que no veáis mucha diferencia entre esto y esto, o más difícil aún, entre esto y esto otro. Si vamos a hablar de simbolismos que han marcado la guerra, tenemos que mencionar la Z que aparece en los tanques rusos. Este ejército comparte la misma maquinaria que sus vecinos ucranianos, siendo la Z una forma de identificar a los de su bando. El motivo de que se use esa letra probablemente tiene que ver con la palabra rusa para designar al oeste, Zapak. Esta teoría la corrobora que también se ha visto en un número mucho menor de vehículos la letra V de Vostok, que significa oeste. Por si os interesa, las Fuerzas Armadas rusas se dividen en 5 distritos. Teniendo eso en cuenta, podemos sacar en claro que más o menos solo han movilizado las del oeste. Aún más interesante que la simbología rusa es lo que envuelve a Ucrania. Se trata de un país que surgió en el siglo XX y que ha tenido que construir su identidad. Y como ocurre con todos los estados de nueva cuña, veamos por ejemplo Italia o Alemania, ambas se formaron a principios de los años 80 del siglo XIX, pues se da una exaltación de lo patriótico que acaba derivando en nacionalismos excluyentes y supremacistas. También le pasó a los Estados Unidos, que además con lo del 11S tuvo una regresión a esa edad del pavo que tienen algunos estados. Justo por tratarse de un estado nuevo, los símbolos, los mitos, los héroes nacionales son tan importantes para ellos. Por si no lo sabías, Ucrania es tan joven que apenas tiene 30 años de historia como estado moderno, proclamándose su independencia en 1991. Eso no significa que no existiese antes un sentimiento nacional y también una primitiva Ucrania. Y es que, avivados por la idea de la Revolución Francesa, del Estado-nación delimitado territorialmente en todas las regiones de Europa, surgen nacionalismos. Sabino Arana, Benito, Adolfo, Bandera, casi todos se sostienen en la idea de un pasado idílico y resplandeciente, igual para Ucrania que para España. A principios del siglo XX, en Kiev y en la región de Galiza particularmente, ya se podían ver síntomas de todo esto a través de unas manifestaciones masivas que se dieron en 1917, y en la que los participantes portaban un escudo de armas que intentaban presentar como símbolo identitario nacional, el trizuf. Ese mismo año fue adoptado por la Primera República Popular de Ucrania, la primera vez en la modernidad que esta nación fue autónoma. Este logo esconde mucho más, ya que la ultraderecha desde hace casi un siglo utiliza versiones modificadas como símbolo de resistencia. La primera evidencia arqueológica e histórica conocida del trizuf se puede encontrar en los sellos de la dinastía Rurik en el siglo X por Vladimir el Grande. No se conoce muy bien cuál es el origen del término, pero saben que se debe a un juego de palabras entre libertad y tridente. Sobre su significado hay varias teorías. Algunos piensan que es un tridente y otros que representa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Aunque circula otra versión que dice que se trata de un ave depredadora que cae sobre su presa. Sea cual sea su significado histórico, el actual para Ucrania está claro: convertirlo en un símbolo identitario que represente tanto sus raíces históricas como mostrar una etapa de autonomía. Desde que se introdujo en la modernidad este símbolo heráldico hasta que se apropiaron los nacionalistas de él no transcurre mucho tiempo. Robert Lisowski, famoso por el diseño del logo de Lufthansa, fue el primero que introdujo la espada como un elemento con carga ideológica. Lo hizo en 1924 para la tumba de una ultranacionalista liquidada por las autoridades ucranianas, Olga Basarab. Para los nacionalistas ucranianos el símbolo adquiere un nuevo significado con la espada. Cada punta del tridente significa algo: poder, autoridad y fuerza. Sloboda, el partido de extrema derecha con más representación, usa como logo una mano con 3 dedos que imitan el tribuz. Sin duda es el símbolo identitario ultranacionalista por excelencia. Durante las manifestaciones independentistas de finales de los 80, se popularizó el saludo levantando 3 dedos. Existen muchísimas formas de camuflar ese tridente, ahora las iremos viendo. En el canal de la Filmo explicamos cómo se dieron las protestas del Maidán del 2014 y quién las encabezó. Ese instante es un punto de inflexión de la historia reciente de Ucrania. Es cuando el Estado colapsa y se da un golpe de Estado encubierto que desmantela toda la cúpula que ostentaba el poder. Así es como la extrema derecha aprovecha la situación para asaltar al gobierno central en Kiev.
Y por supuesto otros lugares también movieron ficha, sobre todo al este, al calor del Maidán. Protesta que hacia afuera se vendía como europeísta, pero que en el fondo tenía un carácter muy marcadamente nacional. Surge otro movimiento llamado el Anti-Maidán, formado por ciudadanos rusoparlantes que no están de acuerdo con las protestas de Kiev. En mitad del caos que supone la caída del gobierno y viendo cómo el poder ha sido tomado por la fuerza por oligarcas ucranianos, deciden hacer lo mismo en Crimea, pero del otro lado. Es decir, ciudadanos independentistas asaltan las instituciones públicas y las toman. La primera medida que llevan a cabo en Crimea es hacer un referéndum popular buscando la independencia de un estado colapsado al que consideran fallido. El resultado de esas elecciones no agradó ni a Ucrania ni a la Unión Europea. Votaron el 83%, tomando el 95% la opción de abandonar Ucrania, y de paso solicitan volverse un estado miembro de la Federación Rusa. Eso ocurre el 16 de marzo de 2014. Quedaros con esa fecha porque la mayoría de los batallones que están ahora combatiendo se crearon más o menos en esos momentos. Ya entenderéis luego por qué. Pocos días después, en el Donbass, la región de Donetsk y Lugansk empezaron a repetir la misma receta. Ocuparon los edificios oficiales y diseñaron una consulta popular para decidir su destino en un ejercicio de autodeterminación. Las autoridades ultranacionalistas que acababan de tomar el control en Kiev no podían consentir eso, y es que poco a poco se les estaba desmontando la territorialidad del Estado. Estas regiones del este estaban aprovechando para separarse del gobierno la parálisis de los órganos principales y la falta de capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania de desplegar un número suficiente de tropas capaz de proteger su integridad territorial. Es así como surgen grupos de autodefensa de carácter marcadamente ultranacionalista que se presentan como voluntarios para atajar el problema. Son grupos brutales con mucho odio y rabia por lo que estaba ocurriendo. Estos batallones pronto empezaron a ser financiados por oligarcas que buscaban reunir poder. La falta de respuesta oficial propició la creación de esos batallones que se dedicaban a ir pegando tiros, a lanzar obuses y en definitiva a aplicar una política del terror con lo que intimidar a la población civil. En mitad de esa situación surgen las autodefensas prorrusas y arranca así un conflicto entre dos ejércitos no regulares. Esa situación la solucionará pronto Ucrania, que regulará todas estas milicias que habían nacido. ¿Sabéis cómo? Bueno, el nuevo gobierno de Ucrania declara la ley marcial y cede la defensa nacional subordinada al Ministerio de Defensa de Ucrania a estos grupos. Se deshace el ejército ucraniano y es sustituido por la Guardia Nacional. Conclusión: los batallones de ultranacionalistas pasaron a formar parte del Ministerio de Interior. Eso explica que Azov y otros paramilitares estén recibiendo regalitos de la OTAN. Si nos detenemos un instante en esta maniobra política, veremos cómo se han logrado una serie de objetivos. Primero, romper con la continuidad de rangos de las tropas internas del Ministerio de Interior y sustituirlo por hombres de confianza. Reprimir y quitarse del medio a los rivales políticos, disfrazándolo de limpieza de rangos en las tropas del Ministerio de Interior. También se ha logrado la destrucción de archivos criminales y delitos administrativos que, en caso de ser filtrados, habrían desacreditado al nuevo gobierno. Y lo que es más importante, los militares que resultaban excesivamente celosos de la ley fueron reemplazados, es decir, apartaron a los defensores de la ley y el orden por otros sujetos que actuaban teniendo más en cuenta la pureza ideológica y las ideas nacionalistas. Estos nuevos batallones territoriales están formados por hombres con antecedentes criminales y miembros del Pravsy Sector, así como voluntarios de los países bálticos, Georgia o incluso mercenarios. Todos ellos muestran actitudes extremadamente brutales contra la población local, buscan el control a través de las políticas del miedo. El batallón Aidar fue el primero de estos grupos que pasó a formar parte del Ministerio de Defensa. Se creó en abril de 2014, siendo su símbolo un búho. A veces aparece solo, a veces sosteniendo el tribut. Casualmente es el mismo animal que adoptó el Servicio de Inteligencia ucraniano en 2016. Son conocidos por haber cometido crímenes de guerra, incluidos secuestros, detenciones ilegales, malos tratos, robos, extorsiones y posibles ejecuciones. También hubo una polémica frente a Amnistía Internacional que denunció que bloqueaban y requisaban la ayuda humanitaria para venderla en el mercado negro. Comida que enviaba un oligarca ucraniano prorruso, por cierto. Todos estos señores feudales están aprovechando esta situación para mover ficha. Aidar se disolvió formalmente el 2 de marzo de 2015 para evitar acciones legales de algunos representantes de unidades de voluntarios. Después de una cuidadosa selección de soldados, se reorganizó en 2018, estando 100% operativa actualmente.
Antes de empezar la disputa con Rusia lo componían unos 500 miembros, casi todos militantes de sector derecho, es decir, estamos frente a uno de esos batallones neonazis. Uno de sus comandantes, Sergei Melnichuk, se convirtió en miembro de la Rada en 2014. Otro batallón que vale la pena conocer es Dnipro 1, ideal para entender mejor la idiosincrasia de este tipo de agrupaciones. El Dnipro también es conocido como el batallón Kolomoisky. Este oligarca invirtió más de 10 millones de dólares solo en su fundación a través de una organización benéfica. Además, ofrece recompensas a quienes entreguen armas a las autoridades. $1.500 por una K-47, $10.000 por el arresto de un rebelde prorruso y $200.000 por cada edificio ocupado por los separatistas que liberen. Kolomoisky entró en la vida política en 2014 cuando fue gobernador de una región, porque ese es otro tema que hoy no vamos a pisar. Todas las regiones después de que el Estado colapsara fueron entregadas desde Kiev a los oligarcas, pero seguramente a alguien ya le suene su nombre porque es el dueño de la cadena 1+1, donde Zelensky, el actual presidente, emitía la serie en la que interpretaba el papel de presidente. Los vínculos entre ambos son muy grandes, tanto que Kolomoisky es el principal mecenas de su campaña. Otra cosa que los une es su condición israelí. El Dnipro es conocido por su crudeza. En 2014 intentaron detener en un colegio electoral el funcionamiento del referéndum de Donetsk. Resultado, 3 víctimas mortales que simplemente estaban ahí para votar. Por otro lado, se les reconoce por su facilidad para levantar fosas comunes. Actualmente tienen tareas de patrulla y también en combate. Son principalmente voluntarios, aunque hay mercenarios pagados y exmilitares. Su composición ideológica es de extrema derecha y utiliza en su parche el trizuz con la espada, que identifican a los ultranacionalistas. En ocasiones su emblema aparece con el Totenkopf, un símbolo germánico que fue usado por una división de panzers alemanas del Tercer Reich. Pura melancolía. Y aquí la pregunta, ¿por qué Kolomoisky, siendo de origen judío, está financiando a un grupo paramilitar antisemita? A ver si lo puedo explicar con hechos y no con palabras. Este oligarca perdió la gobernanza de la región cuando usó a este grupo táctico para ocupar la sede de una empresa estatal. Más claro agua. Es un señor de la guerra en la Europa del siglo XXI. Otra unidad que es importante identificar se la conoce como Tornado. Anteriormente se hacían llamar unidad Sachstex, pero se vieron obligados a disolverse por sus escándalos. La unidad Tornado se dedicó a luchar contra las repúblicas independientes de Donbass y Lugansk, donde tomaron el rol parapolicial, robando tiendas y extorsionando a los vecinos. Pero las acciones de la unidad Tornado fueron mucho más allá de los saqueos. En unas investigaciones del 2016, los móviles de los líderes de la unidad Tornado fueron incautados. Allí se descubrieron vídeos de bebés, de muchachas, de soldados enemigos, material muy deep web. A saber si lo venderían. Dejo en vuestra imaginación pensar cuál es el contenido. Por eso fueron a la cárcel por criminales de guerra. La suerte sonríe a este comando, y es que las autoridades los liberaron hace unos días para volver al frente. Si queremos conocer un poco de su ideología, solo debemos mirar sobre sus insignias. De nuevo el tribuk con la espada, símbolo, ya sabéis, de los ultranacionalistas. Por cierto, es importante distinguir las formas del emblema de armas de la versión que utilizan los grupos de extrema derecha para identificarse. Siempre son modificaciones del original que suelen coincidir con la espada o con las alas como elementos que componen el tridente. Tornado, fijaros, es la suma de las dos cosas. Y ya que estamos con simbología, la del batallón Donbass es de las más interesantes. Toma la idea del tribuk para hacer el tridente con un pájaro lanzándose sobre su presa en picado. De fondo aparece un sol que refleja sobre el Mar Negro. Esta última simbología pertenece a la bandera oficial de Donetsk. Checando esto podéis imaginar de qué pie cojean. Son conocidos por numerosos crímenes y por pasar de los derechos humanos. Extorsiones, abusos y robos violentos son sus fórmulas contra la población civil ucraniana. Aparte de la actividad militar, tienen funciones públicas tipo disuadir manifestaciones, controles de paso, etc., dándose incluso batallas contra la policía por las competencias. Finalmente acabaron encargándose de la vigilancia en el Donetsk. Lo olvidaba, también financiado por Kolomoisky, cuenta con unos 4.000 miembros. Sobre ellos, capitaneando todo, se encuentra Azov. Tal vez es el batallón más mediático y que mejor mueve sus redes sociales. Fuera de la guerra, está logrando alianzas internacionales, arrimándose a grupos polacos, checos, españoles y de prácticamente todos los rincones del continente.
Su influencia nacional también es considerable. Igor Monseichuk, subcomandante de Azov y miembro de Sector Derecho, forma parte de la Rada, el Congreso ucraniano. Y los lazos no quedan ahí. Fue financiado por Avakov, ministro del Interior de Ucrania, entre el 27 de febrero de 2014 y el 15 de julio de 2021. Realmente Europa no es muy consciente, pero Ucrania vivió un golpe de estado encubierto. Este político subió al poder sin ser electo, al calor de las protestas del Maidán. Como persona al frente del Ministerio de Interior, se encargó de desarticular las Fuerzas Armadas para dar entrada a grupos como los que él mismo estaba financiando. Gracias al caos y a la desorganización de las estructuras del Estado, incluido el ejército, se permitió a los batallones como Azov hacer tareas policiales como encargarse de la seguridad patrullando. En definitiva, este tipo trasladó el monopolio del uso de la violencia del Estado a grupos paramilitares. Azov, antes de empezar el conflicto entre sus filas, contaba con unos 500 miembros, probablemente ahora, con todo en marcha, girará en torno a los 4.000. La composición ideológica del batallón Azov está formada por nacionalistas radicales de la Compañía Social Nacional, Pravsy Sector, Sector Derecho, por patriotas de Ucrania y por los movimientos de autodefensa del Maidán. Si tenéis curiosidad, se fundó el 5 de mayo de 2014. Recordáis lo que dije al principio, muy al calor de la independencia de Crimea. Su simbología tal vez sea la más clara de todas. No parte de algo nacionalista como las versiones que hemos visto del Trizub, sino que a las claras usa simbología que en algunos sitios está prohibida. La especie de N con un palo se le conoce como Wolfsangel y está inspirada en las trampas medievales para lobos que consistían en un gancho de metal en forma de Z colgado por una cadena de una barra de metal. Aunque también tiene que ver con una runa germánica. Sea como fuere, los dos símbolos fueron utilizados por la Alemania del Tercer Reich. Además, este batallón aparece en sus manifestaciones con la Sierrugne, símbolo que es inconfundiblemente el de las SS. Por si todo esto os parece poco, de fondo en su emblema tiene el sol negro, un ítem muy antiguo asociado con el fin del mundo que fue recuperado por los alemanes del Tercer Reich. El esoterismo y las religiones paganas causaban entre ellos una enorme admiración, imagino que pasa igual con la Azov, o que directamente son lo que son. Fuera de eso queda el Cuerpo o el Ejército de Voluntarios de Ucrania. Estos han sido condecorados por el Estado en numerosas ocasiones. Tienen un montón de centros de instrucción por toda Ucrania, e incluso imparten en los colegios actividades de autodefensa donde no solo les enseñan a los niños a disparar, sino la historia y la importancia de los valores nacionales. Incluso han viajado a otros países para dar formación a grupos de jóvenes interesados en el tema. Bueno, pues el Cuerpo de Voluntarios de Ucrania se fundó el 16 de julio de 2014 por el líder del movimiento ultranacional Sector Derecho. Al igual que el resto que mencionamos, han cometido delitos que nada tienen que ver con los quehaceres de la guerra. Recordad Tornado. Es decir, siguen siendo más de lo mismo. Por supuesto, no todos los batallones de voluntarios están compuestos por miembros del nacionalsocialismo. Sí que es cierto que impera un ambiente ultranacionalista en la mayoría de ellos. Después de haberme estudiado la naturaleza de casi 40 grupos de voluntarios, apenas 2 o 3 no tienen esa fuerte marca ideológica. Al igual que en la Guerra Civil Española, si te alistabas en las brigadas internacionales era más que probable que acabases con los comunistas o con los anarquistas que en el ejército regular, aquí ocurre lo mismo. Quienes mejores han sacado provecho del colapso del Estado ucraniano han sido los ultranacionalistas, que además empezaron a tomar el control de las Fuerzas Armadas, volviéndose la avanzadilla que evitaba la descomposición de la territorialidad del Estado. Es decir, fueron los que se encargaron de que no se independizase ni Crimea ni el Donbass. Son los grupos ultras los que están liderando la resistencia y, por supuesto, los voluntarios acabarán alimentando sus filas autoritarias. Es posible que por culpa de la propaganda de los medios alguno marche para el este a combatir con toda su buena intención, o bueno, mejor dicho, con toda su buena manipulación, o bueno, como lo verá él, por liberar un pueblo del yugo opresor, y se encuentre con una realidad que le puede volver cómplice de muchas atrocidades. Y esto para mis amados trolls. ¿Y los escuadrones rusos? Pues más allá de la complejidad que tiene el ejército, no se encuentra atomizado ni financiado por oligarcas con intereses particulares. El ejército ruso, al igual que el estadounidense, es una precisa maquinaria de destrucción. Por supuesto, eso no los hace mejores. No busquéis posicionamiento por mi parte en ningún bando. Eso sí, como habitante de España me interesa conocer a quién están enviando armas mientras están sentados los implicados en el conflicto en una mesa de negociación por la paz. Respecto a lo de mandar armas, munición
munición e instructores desde Europa mientras Rusia y Ucrania se sientan para buscar una desescalada es muy paradigmático. Parece que hay más intereses en avivar el fuego que en apagar las llamas. Y es que aquí hay un gran negocio, empezando por el que hacen las agencias de mercenarios que se conocen como PMCs. Private Military Company, Dios, qué inglés, necesito viajar, compuesto por exsoldados de las guerras de los últimos 20 años y que su vida consiste en ir de conflicto en conflicto y que son especialistas en el diseño de fosas comunes y en bailar sobre la dignidad humana por unos billes. Pero eso es otra historia.